Línea Directa llega a sus hogares gracias al apoyo del Consejo del Condado de Montgomery en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Bienvenidos a Línea Directa, yo soy Andrea Zarralde. En solo 4 meses el coronavirus ha cambiado nuestro mundo y nuestra forma de vivir. Trágicamente hemos perdido más de 120,000 personas y más de 40 millones de individuos han perdido sus trabajos. Además de la pandemia, ahora estamos viviendo la ola nacional de protestas causadas por el racismo y el abuso policial. En estos momentos tan difíciles, nos unimos en alma y corazón a la comunidad afroamericana con la esperanza de que el esfuerzo de miles de personas que están en las calles nos lleven a un día mejor. Para hablar acerca de la historia que estamos viviendo en estos momentos, hoy nos acompaña la concejal Nancy Navarro, miembro del Consejo del Condado de Montgomery en Maryland, y una de las líderes políticas más efectivas en toda el área metropolitana de Washington, D.C. Concejal, muchísimas gracias por estar con nosotros en Línea Directa. Gracias a Línea Directa por esta invitación. Gracias por todo lo que hacen para comunicar a la comunidad esta información tan importante. Concejal, tenemos mucho de qué hablar hoy, pero quisiera comenzar primero con su reacción personal a ver el sufrimiento de las familias que han perdido los trabajos. No saben cómo van a pagar los alquileres y en muchos casos tienen un padre, una madre enfermo o alguien de su familia con el virus. Oye, mira, este virus ha sido yo lo determino como una ola de tragedias, porque número uno, nadie estaba preparado para este momento, pero número dos, yo creo que todos conocemos a alguien impactado, quizás en nuestras propias familias, y bueno, y tenemos el impacto doble, el impacto de salud, pero también el impacto económico. Así que estamos todos trabajando fuertemente, 24 horas al día, haciendo todo lo posible para ver cómo podemos aliviar este impacto tan fuerte. Pero realmente, pues mis más sentidos pensamientos, mi solidaridad está con nuestra comunidad y con todos aquellos que han perdido un ser querido, mi más sentido pésame. Y bueno, ahí estamos en la lucha con mucha fe, haciendo todo lo posible por ver a ver dónde vamos a llegar, porque aunque estamos en un momento donde ya tenemos la experiencia de reaperturas en fase, sabemos de que todavía no hemos llegado a un punto donde podemos estar 100% con certeza que no vamos a seguir afectados. Hasta que no llegue el momento de una vacuna, por ejemplo, seguimos con esta incertidumbre. Concejal, y así lo vemos ustedes desde el Consejo incansablemente todos los días trabajando en pro de las familias. Estadísticas de Maryland y el condado de Montgomery demuestran que los latinos estamos siendo infectados con el COVID-19, bueno, de una manera desproporcionada y, por qué no decirlo, alarmante. En el estado tenemos casi el mismo número de infecciones que la comunidad afroamericana, a pesar de que nuestra población es 3 veces más pequeña. En su opinión, concejal, ¿por qué tenemos tantas infecciones y qué debemos hacer para controlar este problema? Mira, la pandemia es como si de repente tienes una lupa y entonces ves de una manera mucho más amplia muchas de las brechas, muchas de las fallas que hay en nuestras comunidades, sobre todo en la comunidad latina, la comunidad afroamericana. Sabemos de que hay mucha falta de equidad. Y cuando tú, por ejemplo, te das cuenta que la mayoría de las personas que trabajan en esos trabajos esenciales, puede ser en áreas de servicios de salud. Obviamente también sabemos de que muchas personas que trabajaban, por ejemplo, en restaurantes o trabajaban limpiando los edificios, etcétera, número uno, se afectan de una manera más desproporcional, pero número dos, también sabemos de que han tenido un impacto económico mucho más fuerte. Entonces, cuando tú combinas el hecho de que muchas de las personas en nuestra comunidad quizás no tienen buen seguro de salud o no tienen seguro de salud, entonces no tienen acceso a esos servicios, a esos tratamientos preventivos. Y también combinas el hecho de que muchos tienen que seguir trabajando, obviamente por la naturaleza de su trabajo, entonces están muchos más expuestos a las infecciones. Es una combinación que ha arrojado este número de infecciones tan altas.
y alarmantes. Entonces, todo esto está conectado por mucho tiempo, por muchas de las diferentes formas en donde nuestra comunidad sigue, yo diría, afectada de una manera desproporcional. Todo esto se está combinando en este momento durante esta pandemia. Entonces son cosas que hemos tratado de aliviar por mucho tiempo, ¿verdad? Trabajando para incrementar el salario mínimo, asegurándonos que el área de educación básicamente bien establecida para nuestra comunidad, asegurando que las personas tengan acceso a trabajo, a protecciones, todo eso. Pero durante una pandemia todo esto llega a un punto y se revela de esta manera. A mí me gusta mencionar esto una y otra vez porque por el voto y el voto local es que nosotros tenemos a personas como usted en posiciones de poder que pueden en estos momentos de crisis ayudar a las familias necesitadas. Durante el apoyo a nivel federal, muchas de nuestras familias quedaron por fuera porque no calificaban. Pero gracias a su liderazgo, concejal, el condado de Montgomery fue la primera jurisdicción en toda la región que tomó acciones concretas para responder a esta crisis. Hablamos de resultados de una iniciativa que usted misma designó $25 millones para ayudar a los pequeños negocios y $10 millones para las familias que, como mencionaba, no calificaban para ningún beneficio federal. Hablemos al respecto. Sí, como no, inmediatamente cuando comenzó este impacto en marzo, el Consejo comenzó su trabajo arduo y entonces en colaboración con mis colegas trabajamos para presentar y aprobar diferentes tipos de paquetes de asistencia para los diferentes sectores. Como tú habías mencionado, 25 millones para pequeñas empresas, específicamente para el sector de restaurantes que sabíamos que estaba impactado inmediatamente. También 10 millones para el Fondo de Pago de Ayuda de Emergencia. Y esto es obviamente dinero porque hay muchas familias que no califican para otro tipo de beneficios. Tengo que hacer un pequeño paréntesis y compartir de que desafortunadamente el condado en este momento está en medio de una demanda que se presentó un grupo que está afiliado pues, con el presidente, básicamente es un grupo nacional. Nos ha demandado porque ellos están alegando de que nosotros no podemos proveerle este tipo de asistencia financiera a personas que no tengan estatus migratorio. Entonces, las inscripciones para este programa han tenido que ser pausadas hasta que este proceso pase por las cortes. También hemos invertido más de $1 millón en asistencia para proveer alimentos a la comunidad, porque sabemos de que este ha sido también un área bastante, con mucha demanda. 10 millones para los hospitales, queríamos asegurarnos que los hospitales tienen la capacidad de poder proveer los servicios a las personas infectadas con el virus. También 2 millones de asistencia para subsidios para la renta para alquiler. También pasamos una medida, una ley donde no se puede aumentar la renta durante la declaración de emergencia por más de 2.6%. Yo prefería de que fuese 0%, pero desafortunadamente no tuve los votos para lograr eso, pero bueno, lo pudimos limitar a 2.6%. Entonces también fondos para hoteles, porque hay personas que no pueden hacer cuarentena en su casa, y también para aquellas personas que trabajan en servicios médicos, en los hospitales, etcétera, que necesitan hacer cuarentena o quizás quedarse en un hotel, pues están trabajando pues en diferentes horas de la noche, etcétera. También eso lo hicimos. Y ya esta semana aprobamos $10 millones para proveedores, para centros de cuidado infantil y proveedoras de cuidado infantil en el hogar. Y bueno, y tuvimos una audiencia pública donde vinieron varias proveedoras de cuidado infantil en el hogar latinas que dieron su testimonio en español, abogando por estos fondos, porque imagínate, ahora que estamos comenzando la apertura, obviamente se necesitan estos centros de cuidado infantil en el hogar, y también centros de cuidado infantil que estén allí listos para recibir a los niños de esos padres que tienen que volver a trabajar. Pero sobre todo sabemos de que este es un sector que fue afectado también muchísimo porque tuvieron que cerrar en marzo. Entonces estos $10 millones lo aprobamos este martes, y ya entonces el Ejecutivo puede comenzar el proceso para anunciar entonces las inscripciones y cómo es que entonces se va a otorgar este dinero. Pero todo esto ha sido, pues imagínate, tratando rápidamente de identificar las áreas donde hay más necesidad y poder responder. El condado calificó para $183 millones de asistencia federal. Entonces, muchos de estos programas que estamos en este momento
aprobando pueden ser reembolsados por ese monto, pero también la mayoría de ese monto se va a utilizar para acelerar el número de pruebas disponibles en el condado y también para lo que llaman contact tracers, que son las personas que entonces pueden, una vez que se identifica a alguien que está infectado, entonces puede ir y comunicarle a todas las personas que quizás entraron en contacto. Entonces hay muchos gastos que las localidades no tienen esos recursos y por eso es que el gobierno federal seguimos pidiendo que por favor continúen proveyendo este tipo de apoyo para los gobiernos locales. También, concejal, hemos seguido de cerca la reapertura fase 1, ahora la fase 2, en el condado de Montgomery, que está en proceso lentamente reabriendo sus negocios. Sabiendo el número de infecciones en nuestras familias, ¿cuáles son otras acciones que se están considerando desde el consejo para reanimar la economía? Sabemos que, como lo mencionamos, los pequeños negocios sobre todo tienen que comenzar a abrir para reactivar su economía, pero estamos lidiando con una pandemia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para combinar estas dos cosas y qué están haciendo desde el consejo para proteger la salud de los trabajadores? Bueno, entonces también hay otras medidas que hemos aprobado fondos para poder proveerle asistencia técnica a las pequeñas empresas que están empezando a reabrir y también para que tengan acceso a todo el tipo de equipo de protección, porque sabemos que a medida que están abriendo tienen que adaptar. Los requisitos son que tienen que adaptar su espacio para asegurarse que continúen con esas medidas de protección. Entonces, acceso a las mascarillas, asegurarse que tengan el tipo de protección de separar a la persona, al cliente. O sea, hay muchas modificaciones. Entonces, también hemos aprobado fondos para ese tipo de adaptación que tienen que hacer las pequeñas empresas. Y lo más importante, en mi opinión, también es el área de comunicación. Yo sigo insistiéndole, sobre todo a la administración del Ejecutivo, que tiene que seguir mejorando el tipo de información y cómo también logran llevar esa información a las comunidades, sobre todo comunidades como la comunidad latina, o sea, en otros idiomas, de una manera multicultural, etcétera, porque muchas personas, hay tanto que está pasando y está pasando de una manera tan rápida que hay muchas personas que entonces no tienen la información, no están al tanto, no están al día. Pero todo eso se está haciendo en este momento también y como te digo, también el Consejo ha aprobado fondos para que entonces estas pequeñas empresas logren obtener ese tipo de asistencia y yo también me aseguro de que dentro de esas propuestas siempre esté plasmado el hecho de que tenemos que enfocarnos también en las comunidades que quizás no hablen el idioma inglés o comunidades que entonces quizás no tienen los recursos necesarios, entonces también se le dé atención especial a esas comunidades. Y desde el punto de vista de información, concejal, usted siempre ha sido amiga por décadas ya de Línea Directa y esta también es nuestra misión, llevar la información en español en estos momentos de crisis a las comunidades que más lo necesitan. Vamos a hacer una pequeña pausa de este programa especial de manera virtual. Estamos conversando con la concejal Nancy Navarro del Condado de Montgomery. No se vayan, que regresamos en instantes y vamos a hablar de las protestas a nivel nacional en contra del racismo y el abuso policial. Quédense con nosotros. A través del país, cientos de miles de personas han arriesgado su salud para salir a las calles y protestar el abuso policial y, hay que decirlo, el racismo que se vive latentemente en nuestra comunidad. En la ciudad capital vimos el triste espectáculo de tropas federales atacando a manifestantes pacíficos con caballos y gases lacrimógenos. Somos testigos de una lucha nacional para defender los derechos de la comunidad afroamericana y de todas las comunidades que son minoritarias. Vamos a seguir conversando con la concejal Nancy Navarro, que es miembro del Consejo del Condado de Montgomery en el estado de Maryland. Concejal, bueno, en el primer segmento hablamos de la crisis que estamos viviendo a raíz de salud de la pandemia COVID-19 y cómo está afectando a las comunidades latinas y afroamericanas. Y ahora tenemos que hablar de las imágenes tan dolorosas de policías que hemos visto que están abusando de su poder. Y esto tiene un significado muy personal, yo creo, para usted, porque es madre de 2 hijas afrolatinas. ¿Qué nos puede compartir acerca de cómo le ha afectado las protestas después de la muerte del señor George Floyd? Sí, oye, muchas gracias por esa pregunta. Fíjate que esto es un tema tan complejo
y tan importante, porque sobre todo nosotros en la comunidad latina, yo creo que a veces cometemos el error de separar nuestra comunidad y nos referimos a la comunidad afroamericana o a la comunidad negra y nos olvidamos que en nuestra comunidad latina, latinoamericana, también tenemos nuestra población afrolatina, nuestra población negra. Sabemos que de los 14 millones de esclavos que llegaron a las Américas, ¿verdad? 13.400.000 fueron al Caribe y a Latinoamérica. O sea que solamente 400.000 de esos 14 millones vinieron a los Estados Unidos. Entonces a veces como latinos tenemos una tendencia, una amnesia de no reconocer de que nuestra cultura, nuestras familias, que tenemos esa mezcla y que el componente afrolatino está muy latente, lo vemos en nuestra música, lo vemos en nuestra comida, lo vemos en nuestras imágenes, lo vemos en nuestras caras. Entonces es importante reconocer eso, porque a veces se nos olvida y tenemos que estar muy conscientes de que todo esto que está pasando en Estados Unidos, nosotros no estamos excluidos de ese racismo. De que, por ejemplo, vimos, creo que fue CNN, donde hubo se arrestaron a uno de los reporteros de CNN, que es afrocolombiano. Y vemos esa situación y entendemos también cuando vemos el trato de la comunidad latina en general con los niños en jaulas que fueron detenidos en la frontera. Hubo un video de un niño de 14 años que murió en una de esas jaulas. Y entonces tenemos que entender que esta historia del racismo, que esta historia tan increíblemente fea, porque la verdad es que no hay otra manera de decirlo, esto tiene años y años y años, tiene cientos de años, ¿verdad? Comenzó con todo el proceso de esclavitud, con la colonización, todo eso tiene repercusiones que ahora la estamos viendo en las calles. Yo supongo que hubo allí una mezcla de situación. Número uno, la pandemia, entonces muchas personas sufriendo, personas de todas las comunidades, no eran solamente personas de la comunidad negra, de la comunidad latina, sino de la comunidad asiática, de la comunidad blanca. Todos hemos visto cómo este impacto de la pandemia le puede llegar a cualquier persona. Y yo creo que eso, con ahora también el uso y la disponibilidad, ¿verdad?, de los teléfonos, que entonces cualquier persona puede grabar algo en vivo, yo creo que todo esto se mezcló y como que hubo algo que despertó. O sea, hubo un momento, un estallido donde la gente dijo, sabes que no, Estados Unidos siempre ha liderado, no de manera perfecta, pero de una manera muy, muy íntegra, ha liderado en el mundo cuando se trata de respeto a las instituciones, cuando se trata de respeto a los derechos humanos, siempre, ¿verdad?, lleva esa batuta. Y lo que hemos visto es que hemos perdido ese puesto a nivel mundial. Y yo creo que eso es parte también de lo que las personas están en este momento protestando y están diciendo de que llegó el momento de hacer un cambio determinante y un cambio permanente. Entonces, cuando vemos las imágenes de la propuesta, como te digo, tú ves personas de todas las comunidades, sobre todo jóvenes, que están diciendo, oye, no, esto no puede seguir así, nosotros somos una raza, la raza humana, y este tipo de descaro, el tipo de tratamiento tan negativo y tan inhumano, eso nos afecta a todos. Entonces, yo sí siento que este es un movimiento, yo creo que esto es algo muy distinto a lo que hemos visto en el pasado, y me llena de mucho, en parte mucho orgullo, aunque es muy triste y muy doloroso ver las imágenes, en parte me llena de mucho orgullo de estar aquí presente y que nosotros podemos contribuir a este momento, que ojalá y de verdad cambie, porque yo creo que cuando Estados Unidos lidera, entonces el resto del mundo puede seguir esos pasos. Y para eso tampoco el consejo se quedó cruzado de manos, concejal. Esta semana vimos cómo usted y los concejales Gabe Albornoz y Will Yawando con Craig Rice presentaron un proyecto de ley para regular precisamente el uso de la fuerza policial para prevenir el tipo de tragedia que hemos visto tantas veces a través de la televisión. ¿Qué nos puede decir acerca del propósito de esta legislación, concejal? Bueno, fíjate que nuestro trabajo comenzó realmente antes de esta pandemia y de esta situación. El año pasado, cuando yo lideré el consejo como presidente,
reconociendo que este es mi último término, una de las cosas que yo me había pautado era el poder lograr adoptar una ley de equidad racial y justicia social, que entonces de ahora en adelante, cada vez que tú haces una propuesta de ley, cada vez que tú haces una propuesta de fondos, tú tienes que tener un análisis de cómo esto impacta a las comunidades de color, a la comunidad latina o a la comunidad afroamericana. Entonces, es una manera de empezar a desmantelar, ¿verdad? A tratar de desconstruir todo este racismo que lleva décadas y décadas y décadas en este país. Eso lo hicimos el año pasado, era como que estaba, yo no sé, yo como que prevenía, estaba ya pensando que algo iba a ocurrir, parece mentira, pero también le hemos añadido a ese trabajo. Entonces, esta semana se introdujo un proyecto de ley para prohibir cierto tipo de uso de fuerza de los policías. Y eso es algo que vimos en video, por ejemplo, con el señor George Floyd, cómo este policía básicamente se arrodilló y le hizo presión a la vena pues, carótida y vimos como por 8 minutos y 40 segundos fue lo que logró pues asesinar a esta persona. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos introducido esta propuesta de ley para que se prohíba ese tipo de técnicas. Hay otras también que están incluidas. Y lo que queremos reconocer es que nosotros valoramos la policía porque sabemos que nuestros oficiales de policía están allí para proteger la comunidad. No deberían estar allí para abusar de su poder. Entonces, esto lo hemos hecho. También se introdujo una resolución declarando racismo como una emergencia de salud pública y estas son diferentes declaraciones que entonces van a guiar nuestro trabajo. Entonces, de alguna forma, como te digo, es interesante, pero yo creo que el condado de Montgomery está mucho más adelante que otros condados en este tipo de trabajo estructural. Sería fabuloso que en las escuelas quizás enseñaran mucha de la historia, las leyes que se promulgaron hace décadas, que prohibían, por ejemplo, que las personas afroamericanas o latinas, ¿verdad? Comieran en ciertos restaurantes, que no podían sentarse al frente en los autobuses, que no podían, por ejemplo, ser dueños de sus propias casas. Que entonces cuando llegó el momento de decir, bueno, ok, puedes ser dueño de tu casa, tenía que ser en ciertas partes designadas, que siempre eran partes donde había quizás más contaminación. O sea, todo esto que estamos viviendo hoy, esto no pasó por casualidad. Esto ha sido, como te digo, de una manera muy estratégica, presentando leyes que lo que hacían era siempre afectar de una manera negativa a las comunidades minoritarias. Entonces, por eso es que ahora, cuando se trata de gobiernos locales o gobiernos estatales o federales, tienen que haber entonces leyes que empiecen a desmantelar, ¿verdad? Todas esas estructuras. Y eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero hay que comenzar ese proceso. Concejal, ya que mencionó las escuelas, quiero preguntarle sobre el incidente de un grafiti racial en uno de los autobuses en una escuela en Bethesda. Eso sucedió el sábado y el martes ya fueron arrestados 3 jóvenes. ¿Cuál es su mensaje para aquellos que no se han dado cuenta de la situación tal vez que estamos viviendo y siguen implementando estas acciones de tipo racial que se viven en el condado, pero que al mismo tiempo vemos que la policía está al tanto y no, digamos, duda en aprender a quienes cometen este tipo de acciones? Sí, yo diría que todo, como siempre se ha dicho, ¿no? Que la educación comienza en casa. Entonces, como padres, nosotros también tenemos que reflexionar. Y no es suficiente decir, bueno, es que yo sinceramente, o sea, yo no soy racista, yo no, hay que ser antirracista. O sea, tenemos que enseñarle a nuestros niños desde pequeños que hay que ser antirracista, que hay que no solamente pensar de que tengo buenos valores, sino que cuando tú ves a alguien haciendo un comentario, si tú oyes a alguien haciendo un comentario, ves a alguien haciendo algo, que tú tienes también que intervenir. Y eso es algo que tenemos que reconocer y tenemos que reconocer en nuestra comunidad. En nuestra comunidad latina hay mucho racismo. O sea, si tú te pones a ver, por ejemplo, las telenovelas, si tú te pones a ver los certámenes de belleza, si tú te pones a analizar todo esto, hay mucho racismo en contra de nuestras comunidades indígenas, por ejemplo.
hay muchos términos que son negativos hacia nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades afrolatinas. Entonces nosotros también como latinos tenemos que tomar esa responsabilidad, sobre todo porque dentro de la estructura racista, por ejemplo, en este país, no se crean de que porque una persona es latina y tiene el pelo lacio o quizás tiene una tez más blanca, de que estás inmune. O sea, el racismo es una cosa, realmente es como un virus. Y tenemos nosotros también que, como padres, tomar esa responsabilidad y enseñarle a nuestros niños los valores importantes y el reconocimiento de que no hay nadie mejor ni peor que tú debajo de ti, que todas las personas hay que tratarlas con respeto y con dignidad. Y cuando tú oyes algo, inmediatamente tú tienes que ser el ejemplo a tus hijos. Entonces, fue un incidente bastante triste, no es la primera vez, pero como tú has notado, como tú dijiste, la policía inmediatamente hizo su intervención y eso va a ser así, o sea, y ha sido así. Así que eso es importante, pero yo siempre llego a ese punto de que todos tenemos esa responsabilidad y no somos inmunes, o sea, todos hemos crecido dentro de estos cuadros, de estos parámetros, entonces por eso tenemos que hacer nuestra propia reflexión y ver cómo podemos mejorar también en la educación de nuestros propios hijos. Voy a retomar lo que dice concejal, que el racismo es como un virus, así que estamos frente a dos virus que nos atacan diariamente. Vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos, están viendo Línea Directa, no se vayan. Muchísimas gracias, concejal Nancy Navarro, por su trabajo diario, por el apoyo siempre a nuestra comunidad latina, por el esfuerzo que hace y por este contacto y su tiempo para Línea Directa, para poder comunicar a la comunidad latina, una comunidad vulnerable, pero una comunidad viva que lucha por salir adelante. Gracias por estar con nosotros y esperamos poder volvernos a conectar en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Andrea, y un saludo a todos los que están escuchando. Y ustedes en casa también, gracias por haber estado con nosotros en Línea Directa en esta transmisión especial virtual, pero aquí estamos trayéndoles la información que necesitan sobre recursos y la información, ya lo dijo la concejal Nancy Navarro, lo que se está haciendo diariamente para mejorar sus vidas en esta región y en el país. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima.